Que el Señor y nuestra Santísima Madre los guarden siempre en su corazón. Uno de los puntos fundamentales de la aparición de Lourdes fue lo que la Virgen hizo con Santa Bernardita. Por eso es que cuando estaban en el proceso de aprobación de las apariciones de Lourdes, pues el comité eclesial dijo: la confirmación de la autenticidad de las apariciones es la vida de Santa Bernardita, que en ella se transformó en ser y que en ella permanentemente vivió en esa transformación. Esto es un punto muy importante, hermanos, porque no solamente para una aparición, que dependa de cómo la vidente se deja transformar por la presencia y la maternidad de la Santísima Virgen y la obra que la Virgen hace primero en el vidente o la vidente, que llega a ser la razón de la confirmación de la autenticidad de esta aparición. Pero no solamente en una aparición. El Evangelio muestra su autenticidad cuando nosotros lo vivimos. El poder de la Eucaristía muestra su autenticidad. En realidad se revela el poder de Jesús presente en la Eucaristía cuando los que lo recibimos, cuando los que lo adoramos, somos tan transformados en nuestra vida que los que nos ven pueden deducir, concluir: wow, la Eucaristía es verdaderamente la presencia de Cristo. Cuando nosotros nos dejamos transformar en parecernos más a nuestra Madre, a su virtud, a su santidad, entonces sí pueden creer en la eficacia del poder materno de la Santísima Virgen para ayudarnos a alcanzar la santidad, la virtud y la transformación de vida. O sea, tenemos que estar claros de algo, la autenticidad de algo, y miren cuánto se pone en riesgo, ¿ah? Si Bernardita no hubiese sido tan obediente a nuestra madre, tan dócil a la formación materna de nuestra madre, hubiera habido más dudas sobre la autenticidad de esta aparición. Pero lo que quiero hacerles ver es que todo lo ponemos en riesgo, todo. Cuando nosotros no vivimos lo que esa gracia, esa pertenencia a lo que nos ha llamado el Señor a pertenecer, todo se pone en riesgo cuando nosotros nos damos testimonio de una transformación a la que somos invitados a tener como miembros de la Iglesia. O sea, si no somos responsables en vivir la santidad que emana de la fuente. ¿Cuál es la fuente de la Iglesia? La Eucaristía, el Espíritu Santo, la misión materna de la Virgen dentro de la Iglesia, la enseñanza del magisterio de la Iglesia de 2000 años. Cuando nosotros nos vivimos con coherencia y autenticidad, ¿qué arriesgamos? No solamente que nos critiquen a nosotros, eso es lo de menos. Lo que arriesgamos es que las personas crean en la autenticidad de la Iglesia Católica. Cuando pertenecemos a una familia espiritual y no actuamos como esa familia espiritual nos enseña, ¿qué ponemos en riesgo? La credibilidad de la eficacia de pertenecer a un carisma particular. ¿Qué me transforma a mí ese carisma? Tenemos gran y seria responsabilidad de dar testimonio y vivir la transformación que es ser miembros de la Iglesia, ser miembros de una familia, llamarnos hijos de la Virgen. Esa es una llamada muy fuerte. Bernardita era hija de la Virgen, no solamente vidente de la Virgen. Ver, no puedo decir que cualquiera, ¿verdad? Porque son elegidos. Pero verla es una gracia singular. Dejar que te transforme lo que viste ya es una decisión personal. Esa realidad y esa responsabilidad la tenemos todos. Un valor fundamental de la aparición de Lourdes es lo que la Virgen hace primero con Bernardita. Bernardita es una niña débil físicamente, pobre económicamente, muy, muy pobre.
pasaban hambre. Una niña muy humilde, no sabía ni siquiera leer ni escribir, por eso no le daban la primera comunión, porque no se podía aprender ni el catecismo. Tengan en cuenta lo que la Virgen va a hacer con Bernardita. Hay que ver quién era Bernardita y quién llega a ser Bernardita. Lo igual que nos pasa a nosotros. ¿Quiénes hemos sido y quiénes llegamos a ser por la mediación materna de la Santísima Virgen? Una singularidad que a mí siempre me toca el corazón de cómo la Virgen se relaciona con Bernardita. Son detalles de la aparición, por eso lean la aparición y descubran los detalles. Cómo la Virgen le dice, te voy a enseñar a rezar. O sea, recemos el rosario juntas. La Virgen le enseña a Bernardita cómo. No es que Bernardita no rezara el rosario, porque la prueba está que estos niños videntes tenían un rosario siempre en su bolsillo. Un rosario pobrecito, hecho quizás por sus propios padres. Pero le dice, saca tu rosario y te voy a enseñar cómo rezar el rosario. No le dice, te voy a enseñar a rezar el rosario. Y la Virgen empieza con Bernardita, es una de las cosas muy hermosas de esta aparición, donde la Virgen reza el rosario con Bernardita. Y los detalles, ¿verdad? Cómo la Virgen se inclina ante la doxología, o sea, la gloria a la Trinidad, se inclina y lo reza. Pero cuando están en el Ave María, la Virgen guarda silencio. Y solo le dice a Bernardita, reza despacio, pero con el corazón. Y la Virgen se calla en los Ave María. Claro que se va a callar, porque ella no es protagonista del rosario. Ella nos entregó el rosario para que caminemos a través de su corazón, al corazón y los misterios de su Hijo. Pero ¿cómo se va a rezar ella a sí misma? No reza el Ave María, deja que Bernardita lo reza. Lo único que le va enseñando es el ritmo de rezarlo para que no sea ni tan lento que se distraiga, ni tan rápido que no compenetre los misterios. También hay detalles, por ejemplo, y aquí es donde quiero llegar a concluir en el tema más importante. Hay detalles en la aparición. Démonos cuenta, Bernardita, les repito, una niña pobre, sin educación y sin cultura, con mucha fe, pero sin educación ni cultura. ¿Y qué sucede? Que ella empieza a imitar todo lo que ve. Los gestos de la Virgen y aún su rostro, empieza a tratar de que sea el rostro de la Virgen, empieza a cambiar su gesticulación, empieza a cambiar su mirada, empieza a hacer los gestos, porque la Virgen ella decía, la señora es tan educada, la señora siempre me habla con profundo respeto, la señora siempre me pregunta, ella repetía lo que miraba y ella imitaba lo que veía. Hasta que llega un punto, ya avanzadas las apariciones, que una señora de mucho poder económico aquí en Francia vino a las apariciones y se expuso cerca de Bernardita. Y cuando ve a Bernardita en su relación, ella no ve a la Virgen, lógicamente, la señora, pero está viendo a Bernardita todos sus movimientos, cómo inclina la cabeza. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen le inclinó la cabeza a Bernardita, una madre amorosa ante la dignidad de su hija. Le inclinó la cabeza. Nos parece increíble, ¿verdad? Pero es que un alma completamente inmaculada sabe reconocer todos los valores en una perfección. Nosotros tenemos un valor inmenso, tenemos una dignidad de ser hijos de Dios y la Virgen está saludando a una hija de Dios, no solamente a su hija. Y cuando se levanta, la señora le hace pregunta y la manera que le responde Bernardita, ¿qué dijo esta señora? ¿Y a qué escuela han mandado a esta niña? Una de las niñas más educadas que he conocido. Y le contestó una persona que estaba en la escuela de la Virgen. Sus padres no tienen dinero ni para la básica escuela. No sabía ni leer ni escribir.
Hermanos, qué poderosa situación aquí. Nos parecemos tanto a la Virgen que las personas digan, ¿a qué escuela fueron los apóstoles? ¿A qué escuela aprendieron a relacionarse los unos a los otros? ¿A qué escuela aprendieron a relacionarse con el Señor, con la Virgen? ¿A dónde fueron a aprender? Y que podamos decir, fuimos a la escuela de la Virgen. Que nos parezcamos tanto a ella, que de verdad la contemplemos. Y para contemplar a la Virgen hay que detenerse a ver sus virtudes. Virtudes que, hermanos, la gran grieta que existe en los cristianos hoy es la falta de santidad. Y sin ser santos no podemos evangelizar al mundo. Porque el Señor dijo muy claro que los vean. El Señor dijo que los vean cómo se aman. Empiecen por ahí. Que los vean cómo se aman y cómo estamos supuestos a amarnos. Como Jesús nos ha amado. Por eso Jesús utilizó esa llamada. Cuando vean cómo se aman, porque está diciendo, cuando me obedezcan y amen como yo los he amado, que se los he pedido, la regla de oro, cuando vean cómo se aman, el mundo creerá que yo he venido. ¿Cuánta responsabilidad Jesús puso en nosotros? Pues cuando vean cómo nosotros nos hablamos mutuamente, cómo nosotros nos honramos, cómo honramos la dignidad de cada persona, cómo honramos la dignidad de la autoridad, cómo honramos la dignidad de aquel que nos sirve. Hermanos, hay que honrar la dignidad de cada persona, como habló Fadecillo en su primera homilía. Honrar la dignidad de ese enfermo que vas a servir, honrar la dignidad de esa persona que te para y a lo mejor tú quieres ir a comprar algo. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Tu compra o la persona que se paró ante ti? O sea, empezar a revolucionar todo nuestro ser. Tendemos al egoísmo y mucho más en esta cultura contemporánea. La autorreferencialidad, el egoísmo, el pensar primero en mí mismo, todo esto está aquí. En quererme salir con la mía o la suya es casi un patrón natural hoy. Pues no es natural ir en contra del Evangelio, hermano. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que Lourdes es también un mensaje de exaltación de las virtudes. Exaltación de las virtudes humanas. ¿Cuánto pensamos en las virtudes humanas? ¿Cuánto pensamos en las virtudes sociales? Yo las aprendí desde que tenía 4 años, pero ahora eso no se enseña. Entonces, si no tenemos virtudes humanas, no tenemos virtudes sociales. Y si no tenemos virtudes sociales y humanas, no podemos tener virtudes cristianas y evangélicas. Porque la gracia, dijo Santo Tomás de Aquino, la gracia se construye sobre la naturaleza. ¿Por qué el Señor habrá dicho? ¿Por qué Jesús habrá dicho? No se puede depositar un vino nuevo en una vasija o un pellejo, no sé cómo lo digan ustedes, ¿verdad? Viejo, en un odre viejo. ¿Pondrían ustedes un perfume caro en una botella plástica que esté medio rota? ¿Verdad que no? Sean sinceros. Claro que no. ¿Por qué? Porque se va a evaporar, se va a chorrear y van a perder un perfume que les costó tanto dinero. Pues imagínense que un perfume no se compara a la gracia de conversión y santidad. Y el Señor deposita su perfume más caro, que no tiene precio, su sangre preciosa, su sangre que nos ha redimido, no solamente el alma, no solamente el corazón. Cristo vino a redimir a la persona completa, en su humanidad, porque la humanidad, hermano, esto que vemos es la revelación de mi corazón. Lo que si tú eres generosa, actúas generosamente. Si tú eres egoísta, actúas egoístamente. Si tú eres mal educado, entendemos eso, ¿verdad? De que no tenemos virtudes en la manera de relacionarnos, se va a notar. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad, nuestra persona
visible, revela la realidad de nuestro interior, de nuestros pensamientos y nuestros valores. Por eso el Señor quiere transformar la persona humana para que pueda revelar la gran obra interior que Él está haciendo. Lourdes es escuela de virtudes, particularmente humildad, educación, trato amoroso a los demás, el abandono de Bernardita. La pobreza, no estoy hablando de la económica, la pobreza interior, que quiere decir no querer poseer todo, no querer tener todo lo que quiero. No estoy hablando de materia nada más, estoy hablando de caprichos, estoy hablando de mi voluntad. El voluntarismo es querer poseer y hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero. La pobreza interior, la pobreza de espíritu, es la que nos desprende de esta actitud mío, cuando yo quiero, cómo yo quiero, sin pensar en las consecuencias a los demás. ¿Y la humildad qué es? Primero que no andar en verdad, como decía Santa Teresa. Reconocerme tal cual soy ante los ojos de Dios y nuestra Madre. Y reconocer que necesito transformación, como lo hizo Bernardita. Como empezó a aprender a rezar, a hablar, a saludar, aprendió a saludar, hermano. Ahora hay gente que pasa al lado de uno y no te saluda. Para la Virgen era muy importante saludar. ¿Cómo se le aparecía a Bernardita? Buenas tardes, Bernardita. La Virgen saluda a Bernardita. Entonces Bernardita le decía, buenas tardes, madre mía. Y por eso cuando salía del éxtasis decía, buenas tardes, buenas noches a todos. Jesús, en la escuela de la Virgen, nos dice el Evangelio, que crece en gracia, en sabiduría y estatura, que no es física. Estatura es madurez humana. No podemos decir que es cristiana porque Él es la virtud cristiana, pero la humana, la formación de la humanidad de Cristo fue en la escuela de la Santísima Virgen María y de San José. Entonces, hermanos, venir aquí requiere que también nosotros como Bernarditas nos pongamos ante la Virgen, la imitemos, para que de verdad nosotros seamos garantía de que lo que sucedió aquí es verdad. Que el Señor les bendiga.